Bien, empezamos a ver lo que iba a ser la final de la categoría TZM. Muy buen parque, la verdad, para la categoría. En este caso había 15 pilotos inscriptos. Muy buena la categoría. Obviamente la largada en movimiento, que de entrada nomás ya iba a haber algunos incidentes, si se quiere, en los primeros metros de competencia. No sé si estaba bien la largada, pero bueno, se largaba la final de la categoría y acá inconvenientes. En este caso para la máquina 07, estamos hablando de Mario Allende, que me parece, no se alcanza a ver bien, pero me parece que se termina dando un toque con Tony Jodal ahí cuando venían cuatro autos prácticamente en la misma línea. Ya lo vamos a repasar a la maniobra. Y aquí cuando se dirigían a la zona de la trepada, cuando había tenido una muy buena largada nuevamente Ignacio Díaz ahí, que ya en los primeros metros de competencia estaba tercero, peleando ahí con el Tucu García. Estaba un poco más adelante Tony Jodal, que había quedado retrasado Lucho Magarzo. Acá mordió un poco la tierra Tony Jodal y se terminaba yendo a la tierra también José el Tucu García. Lograba recuperar el auto, por suerte ya había pasado la gran mayoría y por suerte nadie se lo terminó llevando puesto. Se terminaba mostrando bandera roja, por consiguiente se tenía que volver a grilla original para relanzar la competencia. Acá lo que decíamos, trompo completo de Mario Allende, que termina mirando para el otro lado y lamentablemente algunos que venían de frente no pueden evitar el golpe y termina rompiendo, me parece, la parrilla. Se ve un poco el líquido. Y acá lo que decíamos también del Tucu García, la máquina 77, que termina perdiendo el control, se va para la tierra, logra dominarla. Acá lo vamos a ver nuevamente. Parece que entró un poquito pasado o frenó mucho Jorge Maffei, y para evitar obviamente el golpe se terminó yendo para el costado la máquina 77 del Tucu García. Bueno, nuevamente el relanzamiento tampoco me parece que haya sido bueno, pero se terminaba largando la final de la categoría. Nuevamente iba a tener una muy buena largada Ignacio Díaz, no tan buena como había sido la primera, porque como decíamos había quedado prácticamente tercero. Acá un poco más mezclado con el resto del parque, pero de igual forma iba a poder lograr algunos sobrepasos después de una serie donde tuvo algunos inconvenientes. Justamente nos vamos a retrotraer un poquito para contarle cómo fue la jornada de competencia con la categoría TZM. Acá vamos a ver, estaba quinto hasta ese lugar. En cuanto a las pruebas de clasificación, el mejor tiempo justamente iba a ser marcado por Ignacio Díaz, seguido por Jorge Maffei, un poco más de 283 milésimas. Después tuvo Mario Allende, Lucho Magarzo, Guillermo Colque, Antonio Jodal, Javier Colque, Mauricio Uchana, Guillermo Pacheco, Pablo Navarro. Acá vemos el sobrepaso de Ignacio Díaz, en este caso sobre Darío Pagliariani, uno de los 128 que apareció en la categoría. También hay Gordini y por supuesto los autos de los Fiat 600, ¿sí? Una categoría, no una multimarca, pero un multimodelo, se podría decir, de la marca Fiat y el Gordini. Lo que me llama la atención de las pruebas de clasificación es que hay muchos pilotos que perdieron las pruebas de clasificación. Cuando vemos el sobrepaso de Ignacio Díaz, en este caso sobre Antonio Jodal, estaba tercero en ese momento Ignacio Díaz. Muchos pilotos que perdieron su tiempo de clasificación por no respetar el momento en que tenían que ingresar para clasificar. ¿Qué pasa, muchachos? No estamos prestando atención, parece. En cuanto a lo que tiene que ver con cada una de las series, porque hubo dos series clasificatorias. La primera serie fue ganada por Mario Allende con un tiempo de 9 minutos 30 segundos. Y la segunda fue ganada por Jorge Maffei a 9 minutos 16. Por consiguiente, Jorge Maffei, que acá lo vemos justamente liderando el auto celeste, era el que largaba desde el primer lugar, que eran las imágenes que veíamos en el momento de la largada, con algunos incidentes, como decíamos. Ahora sí, para hablar un poco de lo que pasaba en la final, Jorge Maffei adelante, seguido por Lucho Magarzo, que acá en este caso perdía ese segundo lugar a manos de Ignacio Díaz, que
la mayoría de las maniobras de sobrepaso las terminó haciendo sobre la zona de la trepada. Quedaba adelante Jorge Maffei, segundo Ignacio Díaz, tercero Lucho Magarzo, cuarto quedaba Tony Jodal, un poco más atrás, en este caso quedaba Darío Pagliarani, después estaba Mauricio Ochana, Francisco Russo, Manuel Subirat, entre las principales posiciones, pero veíamos cómo se venía Ignacio Díaz sobre la máquina 9 de Jorge Maffei. Se había armado un lotecito interesante entre las primeras posiciones de la categoría TZM. Ahí bloqueaba un poquito Ignacio Díaz, tratando de entrar lo mejor posible sobre la recta principal. Lo aguantaba Jorge Maffei como podía, lograba despegarse un poquito, en este caso Ignacio Díaz, de Lucho Magarzo, e iba nuevamente ahí Ignacio Díaz, lo decíamos, en la zona de la trepada. Ya lo había hecho anteriormente con Lucho Magarzo, iba sobre Jorge Maffei y finalmente terminaba logrando el sobrepaso Ignacio Díaz, que como decíamos, en una muy buena remontada, largando desde los últimos lugares, que lograba remontar y estar como líder de lo que era la final de la categoría. Segundo Jorge Maffei, que empezaba a mostrarse también Jorge Maffei para tratar de ir a recuperar ese primer lugar que había perdido de la mano de Ignacio Díaz, que prácticamente ya quedaba muy poquito para que termine la final de la categoría y no iba a haber mayores cambios entre los primeros lugares, más allá que Jorge Maffei intentó por un lado, intentó por el otro, pero no iba a poder con Ignacio Díaz, que finalmente se iba a terminar quedando con el primer lugar de la final de esta tercera fecha de la temporada. Ganador entonces Ignacio Díaz, segundo lugar para Jorge Maffei, después tuvo Lucho Magarzo, Antonio Jodal, Darío Pagliarani, Mauricio Ochana, Francisco Russo, Manuel Subirat y Pablo Navarro, las 9 máquinas que terminaron con el total de vueltas para lo que fue la final de la categoría TZM.